si va a utilizar aquel. Bueno, no sé cuál está. Está en este, ¿no? Está en este, ¿verdad? Bueno, pues con unos minutillos de ventaja sobre la programación, va a intervenir ahora don Daniel Villapol, vicepresidente del Clúster de la Madera de Galicia, para hablarnos del aprovechamiento de la masa forestal de Galicia y la influencia que tiene este aprovechamiento en los agentes sociales implicados. Así que, Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, quiero efectivamente agradecer que nos haya invitado personalmente a mí y al Clúster de la Madera, porque parece que la invitación fue del Clúster de la Madera, para desarrollar, hablar un poco del monte gallego en referencia a la biomasa. Yo quiero decir que realmente hemos vivido desde hace ya varios años en Galicia hablando de la biomasa, supongo que como otras regiones, y hay quien dice que es como en Galicia al menos como Bin Laden, hablan mucho de él pero nunca lo ven, y esto es la realidad, porque nosotros que somos industriales resulta que llevamos hablando de él pues quizá 10 años, yendo a conferencias, comentando la rentabilidad de la biomasa, cuáles son realmente los beneficios, pero realmente consumo de biomasa ahora mismo en Galicia podemos decir que solamente, al menos de la forestal, solamente una fábrica en Navia. Entonces, hemos observado, además, en todos estos estudios, de acuerdo con las últimas previsiones de la Xunta para la creación de las plantas, que había dos partes fundamentales en el tema y en los que se paraban cuando se hacían los estudios precisamente para la instalación, y que eran los nudos gordianos de la biomasa siempre. Y era el suministro, como bien decía mi antecesor Carmona, el suministro de esa biomasa, asegurarse ese suministro de la biomasa y después, lógicamente, la descarga también, porque en Galicia también tenemos grandes dificultades a veces para descargar esa biomasa a la red, ¿no? Entonces, esos dos puntos eran vitales cuando se hicieron los proyectos precisamente de la biomasa. Entonces, yo me voy a centrar fundamentalmente en la gran dificultad como industrial y como propietario un poco, pero como industrial de la madera, me voy a centrar mi ponencia fundamentalmente en la gran dificultad del suministro de la biomasa forestal en Galicia para esas plantas que en principio la Xunta recomendaba y que a ver si algún día se llegan a ejecutar. Por tanto, primero voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es el clúster de la madera, porque posiblemente muchos de los que estáis aquí no lo conocéis como industrial del clúster, y las cifras también que son en base a la producción de madera, que de alguna forma son realmente un reflejo de la posibilidad de suministro de la biomasa en el porcentaje adecuado que se puede aprovechar. O sea, si realmente podemos aprovechar madera y tenemos un recurso de madera, tenemos un recurso también de biomasa. Que después pueda ser interesante su aprovechamiento o no, depende de muchas cosas y entre ellos, lógicamente, del precio que esa biomasa pueda pagar. Entonces, primeramente,
El clúster de la madera reúne a aproximadamente 61 empresas que están asociadas y que es una asociación de empresas que cogen todo el ámbito de la cadena de la madera en Galicia, y con una facturación aproximada de 1.500 millones de euros. Como podéis observar, entran desde el tema forestal, la pasta papel, carpintería, servicios, chapa y tablero, muebles, aserradero y adhesivos y barnices como complementos. Lógicamente, en la que más se incide es en la carpintería y en los muebles, a pesar de que no es así en cuanto a facturación. En cuanto a la composición por provincias, pues sabéis que tenemos el 43% de La Coruña, el 38% de Pontevedra y después 15 Ourense y 15 Lugo y 4 Ourense. Los datos del sector general más o menos son los siguientes. El volumen de corta, y eso es muy significativo, el volumen de corta de madera que tenemos ahora mismo, y repito, lo hacemos en madera porque en biomasa de momento no hay datos, entonces después hablaremos del porcentaje que podemos aplicar a la biomasa, pero el volumen de corta en metros cúbicos anda en este último año por los 8 millones de metros cúbicos. Los empleos directos e indirectos y la importancia que tiene a través del PIB. ¿Cuáles son las actividades que realmente en la producción tienen más importancia en Galicia? Sabéis que la producción, aproximadamente con relación a España, el 50%, en madera serrada un 43% aproximadamente, en tablero un 33%, pasta de papel un 35% y en mueble un 15%. O sea que segundas transformaciones, aunque hay muchas industrias, realmente el porcentaje de producción de segunda transformación es bajísimo con relación a lo alto que es la producción en Galicia. Esta es una asignatura pendiente que tenemos los gallegos, a ver si conseguimos mejorarlo, sacarle el verdadero valor añadido. La evolución de la facturación, pues no ha sufrido grandes variaciones, aunque este último año efectivamente hemos bajado, sobre todo los 2 últimos meses, creo que como todo el mundo, por la crisis fundamentalmente. Será peor si las cosas van así en el próximo año. Tal y como vemos las circunstancias, pues será peor. Voy a hablar un poco de nuestra empresa y de las actividades que desarrolla y también de los problemas que después podemos hacer a nivel del monte para hacer la explotación adecuada. Nuestra empresa, nosotros la comparamos con 2 ruedas, en la que hace el círculo completo desde el punto de vista de reorganización de la propiedad, con las plantaciones consiguientes y el cuidado del bosque, los aprovechamientos forestales y la recogida de la biomasa. O sea, en todo el tema forestal hacemos el ciclo completo. Podemos coger un monte y hacerle desde la organización, la plantación, los cuidados silvícolas, los aprovechamientos y el aprovechamiento de la biomasa. En cuanto, de momento ya digo, que siempre que haya consumo de la misma. En cuanto a la industria, y en la segunda rueda, pues tenemos también lo que es la fábrica de madera laminada, aserradero y fábrica de madera laminada. Tenemos que después se destina a distintas obras. Tenemos la madera de importación también, que traemos madera de importación, y participamos en tableros y fábricas de pasta.
historia del grupo, lo voy a pasar por delante así con rapidez. Tiene 40 y pico de años. Iniciamos nuestra generación con 8 hermanos en la gestión forestal, fundamentalmente, en el aserradero. Y fuimos de los primeros que precisamente hemos exportado madera al exterior, sobre todo madera de eucalipto, y nos especializamos fundamentalmente en lo que son los aprovechamientos forestales, los cuidados del bosque, en todas sus líneas. También hacemos lo que son limpiezas de líneas y todo ese tema. Entonces, en el tema de la biomasa nosotros tenemos realmente mucha experiencia en el aspecto del cuidado del bosque, desde todos estos temas. La última parte en la que hemos invertido ha sido en la fábrica de laminados, haciendo con ella precisamente la introducción de la segunda generación, precisamente madera laminada de eucalipto, que es realmente la única fábrica que hay de madera laminada de eucalipto globulus que conozcamos en el mundo. Tenemos los certificados de gestión medioambiental, calidad, cadena de custodia, tanto FSC como PEZ, lo de los perfiles de Rosenheim, energía verde PEZ, etcétera, que son exigibles hoy para todo el proceso. Pero después de conocernos, lo importante es saber cuál es el verdadero problema que tendremos en Galicia para el aprovechamiento de la biomasa y hacerla interesante para las fábricas de consumo de biomasa. El tener la garantía de un suministro de esa biomasa, precisamente. El bosque en Galicia lo tenemos, como podéis observar, dividido en montes de particulares y montes, montes públicos. Hay muy poco, solo 34.000 hectáreas, y la mayoría son montes particulares y montes vecinales a mano común, con 1.400.000 y 600.000 hectáreas aproximadamente. Pero ¿cuál es el problema de estos montes? La gran dificultad el minifundio de las fincas pequeñas. Ese es el gran problema de la explotación de los montes en Galicia. Y que, si nos basamos en la biomasa, va a ser peor, inclusive, que en la madera, porque los rendimientos, como veremos más adelante, son menores. Por tanto, en ningún caso es factible el aprovechamiento de la biomasa en las fincas pequeñas de la propiedad privada, en que está dividido. Estamos hablando de 2 hectáreas de media de propietario dividido en 7 u 8 fincas. Eso es inviable totalmente. Por tanto, ¿por qué? Porque estamos hablando de que la biomasa de una finca por hectárea aproximadamente, que se corte la madera, estamos hablando de que puede ser entre un 15 y un 25% de la madera que podamos sacar. Por tanto, si ya una finca no se puede aprovechar con esa dimensión para sacar madera, para sacar biomasa, con mucha menos razón. Por tanto, ese es el gran problema, y además que tiene que mecanizarse obligatoriamente, que no se puede hacer de otra manera. Entonces, el monte, aparte de eso, pues tiene una mala gestión. Otro problema mayor, no está gestionado adecuadamente. Por tanto, un monte sí tiene madera, otro no tiene madera, otro tiene a medias, etcétera, y entonces o se aprovecha todo para biomasa o no hay forma de sacarle un rendimiento. Podíamos aumentar muchísimo el crecimiento con una gestión adecuada, pero por desgracia está como está. Esta es la tabla de la productividad, que no nos vamos a parar en ella, en función de cómo sería el aprovechamiento adecuado. Certificada, otro problema que estamos encontrando en la madera,
que no está certificado en Galicia prácticamente más que algo por la Administración, y muy pocas, como 125.000 hectáreas aproximadamente. Hay otros muchos inconvenientes para gestionar este monte, pero me voy a parar en el tema de los costes, precisamente en plantación, que serían similares o mayores si hiciéramos, por ejemplo, el tema de los cultivos energéticos. Estuve hablando con diferentes interesados en plantas y me decían, hombre, si consiguiéramos una finca de una orografía adecuada y que tuviera como mínimo 10 hectáreas o 15 hectáreas para hacerla, dice, eso sería interesante. Y digo, claro que sería interesante, pero ¿y dónde encontramos esa finca? Solamente en monte vecinal en mano común, nada más que eso. O si no, tenemos que juntar varios propietarios para conseguir esa finca. Entonces, en este tema voy a esta gráfica que nos resume un poco la rentabilidad de acuerdo con la dimensión de la finca, la rentabilidad que puede sacar el propietario como propietario de madera. Estamos hablando de propietario de madera, y que en ningún caso será de interés si no pasa de 25 hectáreas para arriba, o es una media mínima para mecanizar adecuadamente. Y eso también lo han visto, lógicamente, la Xunta de Galicia, intentando crear lo que llamaban las UPSFOR, que de momento, bueno, pues están paradas, pero que para gestionar en conjunto, porque es la única forma de rentabilizar el monte y de sacarle una seguridad, tener una seguridad de aprovechamiento. Aquí se ve que, efectivamente, y estamos hablando de madera, las fincas de un propietario aún unidas no son interesantes desde el punto de vista de sacarle un aprovechamiento adecuado. Hay que ir como mínimo a una superficie superior a las 10 hectáreas, que sería ideal de 25 para arriba. Ahí empezaría a funcionar. Y si nos vamos a la biomasa, pues para el aprovechamiento de la biomasa indiscutiblemente tiene que ser así también. Hemos hecho algo como un ejemplo en Trabada, que algunos ya lo conocéis seguramente. Lo que es la parroquia de Trabada la hemos ordenado toda. La hemos ordenado de forma que en el monte particular lo pudiéramos concentrar todo y ordenar y gestionar en conjunto, que eso es lo fundamental. Entonces, aquí en este cuadro podéis ver un poco lo que es la parroquia de Trabada. Está todo lo que veis de este color rosa, es de particular, que está rodeando a la parroquia, y lo hicimos en una SAT, Sociedad Agraria de Transformación, de 300 propietarios, reuniendo todas las fincas de los propietarios, ordenándolas y haciendo un plan conjunto de explotación. Y eso será lo que realmente hace viable una explotación. Tenemos otros 3 ejemplos más de concentraciones privadas, los otros 3 de color verde, color vino y color marrón, que son, la primera son 1.250 hectáreas, lo que me refería a la que fue en concentración pública, la SAT de Trabada. Estas otras tienen 250 hectáreas, 260 hectáreas y 130 hectáreas. Y después está el monte vecinal en mano. De esta forma está concentrado todo, ordenado todo, y aquí sí que se puede hacer
un aprovechamiento adecuado del monte, de esa forma. Eso sería la posibilidad de hacer el aprovechamiento conjunto y sacarle un rendimiento al monte. ¿Qué hubo que hacer? Pues agrupar las distintas propiedades, se documentaron, se hicieron las reservas naturales que correspondían, se creó, se profundizó lógicamente en el asociacionismo. Y contribuyó a sacar un gran rendimiento y evitar todo tipo de litigios, etcétera, con el tema que tenían de las fincas, como tiene todo el mundo, desconocimiento, abandono, problemas de incendios, todo ese tipo se evitó de esta forma. Y además hoy se gestiona porque tienen unas pistas adecuadas, entran los vehículos en el monte, se hacen las protecciones conjuntas. Como con participación, con implicación, valorando realmente cada propiedad y con gran conocimiento de los implicados y con experiencias en otras concentraciones que nos han favorecido. Con rigurosidad, con objetividad, rapidez, haciéndolo en año y medio, porque era fundamental, todo eso, valorando la planta, etcétera, y llegando a un consenso generalizado. Hay varias peculiaridades que se han tenido en cuenta por nuestra parte, porque hemos aportado la propiedad en vez de valor, lo hemos pasado a puntos, lo que es la propiedad y lo que es la plantación en dinero. Dirigimos las peticiones para que no hubiera posibilidad de reclamaciones. Hay multitud de cosas que se han hecho adecuadas para una concentración forestal propiamente dicha. Este es un ejemplo de lo que era antes, por ejemplo, una concentración, cómo estaba entre cada dos líneas era una finca, las que están de negro eran de un propietario, y lo que era antes este mapa, con 100 y pico fincas de un propietario, por ejemplo, el mayor, y que al final se ha quedado con esta finca de 17 hectáreas. Entonces, y gestionada, en este caso no se han gestionado en conjunto, pero al menos todas las fincas tienen una capacidad ya de explotación con sus servicios adecuados, pero que seguimos diciendo que es fundamental que se gestionen en conjunto. Además se hicieron cortafuegos, se hicieron vías de saca, se reservaron las fuentes, todo tipo de eso. Se hizo una ordenación adecuada del monte. Y eso es lo que es fundamental para hacer el aprovechamiento de la biomasa. Los números de esto antes y después, pues como veis, por ejemplo, de 1.250 hectáreas, teníamos 7.338 fincas y han quedado en 513 fincas. Masa común se quedaron con 57, superficie media por parcela estaba en 15 áreas y ha pasado a 2 hectáreas y pico. Y el número de parcelas por propietario de 24,4 a 1,5 aproximadamente. Esto es porque Galicia está así y no es Castilla. Y aquí esto nos condiciona totalmente la explotación. Si no lo hacemos de otra manera, pues no tenemos nada que hacer. Este es el mapa de la SAT ya organizada por plantaciones, porque se hizo un plan ordenado en el que, de acuerdo con cada uno de las tierras, de la profundidad de la tierra, de la orientación, etcétera, pues se ha plantado de distintas especies. Y aquí tenemos
pues el azul con clon de eucalipto, el verde con pino, en ese caso pino marítimo, el color rosa con pino radiata, las frondosas separando todo por las zonas donde es factible, que es la zona de los ríos, las zonas bajas, etcétera, de frondosas, separando también de las tierras, por junto a las pistas, cortando las plantaciones. O sea, todo eso se preparó adecuadamente, independientemente de quién fuera la propiedad. O sea, el plan coge a la totalidad. Entonces, aquí precisamente estuviéramos analizando también de hacer algo para cultivo forestal. Pero tenemos uno de los inconvenientes graves, es que en Trabada tenemos unas pendientes medias muy altas. Y claro, el cultivo, para cultivo de biomasa, conviene que la explotación sea fácil, que funcionen las máquinas adecuadamente por ello, porque hay que hacerlo igual, plantar pues cada 3 o 4 años, hacer una plantación. Entonces, claro, son unos trabajos de continuo, y en ese aspecto tenemos realmente pocos lugares adecuados en el monte para hacer este trabajo, porque en Galicia también tenemos una orografía difícil en general en el monte. Hay algunos casos que son válidos, pero de todas formas tenemos una orografía, y en Trabada pues muy dificultoso. Tenemos toda la montaña alrededor, entonces tenemos un problema por su dificultad orográfica. Esto está ahora mismo todo plantado, todo produciendo, y está con todas las pistas, se llega a todas ellas en cualquier tipo de vehículo, y el aprovechamiento de esto pues realmente tiene una rentabilidad multiplicada aproximadamente por 7 u 8 de unas fincas habituales que teníamos anteriormente. La SAT está constituida por 280 propietarios y está rigiendo todo el proceso en la SAT. Aquí están las especies precisamente que se pueden ver: pino pinaster, pino radiata, Eucalyptolorus de semilla, Eucalyptolorus de clon, castaño, cororubia, todo, algo de todo, de lo que nos vale. Estos son trabajos de viveros que fuimos haciendo, el tema de las frondosas, trabajos con las máquinas, preparación del suelo, porque se hizo en conjunto, independientemente, no se tuvo en cuenta ningún extremo de las fincas ni nada, con continuidad. Se trabajó mucho con la araña, porque tenemos tanta dificultad de que aproximadamente el 27 o 28% de la superficie lo tuvimos que hacer con araña, que ni el bulldozer lo podía trabajar. Entonces lo tuvimos que hacer con la araña. Aquí son terrenos preparados, unas vistas panorámicas, porque quedaron unas zonas naturales, se reservaron las fragas que había, todo eso se reservó. Los propietarios accedieron a dejarlas en las mismas circunstancias que estaban, y así está. Plantaciones de frondosas, plantaciones de pino, también de pino, zonas amplias, aquí de clon de eucalipto, aquí ya más cercano. Esto ya es una foto que, como conocéis, de aprovechamiento forestal con mecanizado. En este caso, una procesadora de ruedas de cadenas, porque en Galicia usamos mucho las cadenas por la dificultad también del terreno.
Entonces, la mayoría de las procesadoras que tenemos en Galicia son de cadenas. Y esto es el aprovechamiento habitual de un eucaliptal en la que podemos descortezar o no descortezar el eucalipto, y en función de ello pues tenemos más o menos biomasa. Estamos hablando de que de media en los eucaliptales nos queda aproximadamente sobre un 16% de biomasa en peso con relación a la madera que aprovechamos, en verde estamos hablando, en verde. Si efectivamente descortezamos la madera en monte, puede superarse esa cantidad, porque el peso de la corteza también es importante, entonces podemos superarlo. Y si no, pues como mucho el 16% es lo que queda en el monte aproximadamente. Dado que hay que trabajar con máquinas de cadena, pues también la extracción después de este producto de la biomasa también es dificultoso. También tienen que ser máquinas muy adaptadas para ello. Los autocargadores forestales, normalmente, en muchos casos con cadenas, y otros, pues en otros sitios puede funcionar con ruedas. Estas son zonas de pino, también en la zona en Galicia, que, bueno, de lo que puede quedar para biomasa, tanto en podas como en donde se hacen. Porque uno de los grandes inconvenientes también que tenemos, como os he dicho antes, es que realmente no se está haciendo la silvicultura en la mayoría de los montes. Si no se hace la silvicultura, no se puede aprovechar la biomasa. Es fundamental hacer la silvicultura, hacer las podas correspondientes, hacer las claras correspondientes, etcétera, para aprovechar la biomasa. Pero tenemos que tener unas superficies adecuadas. Eso es la ventaja del monte vecinal en mano común por su dimensión. Las máquinas que son las mismas que efectivamente decía mi compañero Carmona, esta es la empacadora, hacerle una empacadora. En Galicia se está empacando una cantidad, no sé decir cuál ahora mismo, pero están como 6-7 máquinas trabajando, empacadoras de este tipo, pero que realmente el consumo de momento de la biomasa es muy pequeño. Y están ahora mismo, hoy existía una reunión de ENCE para paralizar prácticamente la recogida de esto, porque tiene un montón de biomasa depositada en los parques, junto a los caminos, con un riesgo de incendio tremendo precisamente ahora en esta época, porque no es capaz de consumir la biomasa que se ha producido. Entonces, creo que paralizaban hoy el tema en este momento. El otro método, efectivamente, es lo que es triturar en cestilla, como decía, que puede ser directamente a la salida de monte o en parque, en función de la dificultad. Lo que pasa es que esta logística para Galicia es peor, porque nosotros con la empacadora podemos trabajar con las mismas máquinas que tenemos de extracción de monte, pero con la astilladora ya nos complica el tema, ni los camiones nos sirven, el autocargador puede valer para retirar, pero hay que retirar la biomasa hasta el parque para astillarla. La astilladora en la mayoría de los sitios no anda por el monte. O sea, la logística desde el punto de vista de explotación forestal, sobre todo en el minifundio y la dificultad orográfica, es más complicada para nosotros. Aquí veis las masas, precisamente las pacas de biomasa junto a la madera que han explotado, ¿no? Las dos cosas en conjunto. Y bueno, yo creo que tenía un pequeño a breve de comentario para decir que todo lo que hemos estado hablando y lo que
lo que normalmente se está haciendo en Galicia, a nosotros nos está, por un lado, preocupando, porque se habla efectivamente de grandes potenciales, de que realmente vamos a sacarle un rendimiento importante a la biomasa, y tenemos grandes dudas de ello. Y nos preguntamos, primero, si va a aportar algo al propietario la biomasa en Galicia. De momento no se le paga nada. ¿Interesa retirarla toda del monte, en un monte pobre como es el gallego? Hay muchos propietarios que no lo quieren, que se le retire. Si realmente dice, si me pagas por ella, sí, si no, no, prefiero que me la dejes. ¿Va a incidir realmente en el equilibrio biológico y multifuncional del monte? ¿Es en realidad rentable la retirada de la biomasa en Galicia a los precios que dicen las fábricas que necesitan, que puede ser en tonelada verde? Yo técnicamente, después las calorías, etcétera, ya entramos en otro tema que los técnicos saben, pero están hablando que tiene que llegar a fábrica a un precio máximo entre 25 y 30 euros tonelada verde. Pues en muchos casos es muy difícil que se pueda hacer en Galicia. Puede haber casos que efectivamente sin pagarle al propietario. Si le pagamos al propietario, igual no somos capaces, como industrial y técnicos de explotación, no somos capaces de sacarla. ¿No sería interesante que los centros de consumo fueran integrales, que realmente aprovecharan también el tema calorífico? Porque las últimas que se están poniendo realmente, o que están en proyecto, realmente pues están hablando exclusivamente de producir energía, pero no aprovechar el calor. Creemos que sería interesante también. Y desde luego nosotros entendemos que deben estar relativamente, sobre todo en Galicia, aunque, como bien decía Carmona, la biomasa puede transportarse, pero tienen que estar a unas distancias razonables, porque el coste en Galicia de transporte de la biomasa es caro. Estamos hablando de normalmente mucho volumen, aunque sea poco peso, y eso conlleva, realmente encarece el transporte en Galicia. Yo, lógicamente, me he centrado en la dificultad que tiene la explotación en Galicia, de lo que teníamos que hacer un poco. Estoy dispuesto a las preguntas que queráis, en el aspecto de cómo podemos aprovechar la biomasa en el monte, qué tendríamos que hacer para aprovecharlo, y esperemos que realmente las industrias se monten para poder aprovecharlo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que como vamos bien de tiempo, pues vamos a dedicar unos minutos a las preguntas y luego ya hacemos la mesa redonda, cambiando un poquito lo que veníamos haciendo ayer y esta mañana. Bueno, pues se abre un turno de preguntas. Yo creo que aquí acabamos de oír cosas que sí están para preguntar. Yo por lo menos tengo alguna. ¿Quieres preguntar algo, Roger? No, dice que... No, bueno, no, yo vamos a ver si hay alguna. Emilio. Lógicamente, yo primero felicitar por la presentación. La verdad que da gusto siempre escuchar a personas que realmente saben de lo que están hablando, que hablan de la experiencia, del conocimiento directo. Eso es siempre
muy agradecido y muy útil porque se puede aprender. Yo quería hacer, la verdad es que tenía varias preguntas a lo largo de la presentación. Primero, cuando has hablado de biomasa, entiendo que siempre lo estás asociando al residuo no maderable del aprovechamiento forestal. Y después he visto en una de las gráficas de la presentación un precio medio de la madera en destino de unos 48 euros por tonelada. Si una planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa le ofreciera 55 euros por tonelada, ¿cómo cree que respondería el sector primario de suministro? Bueno, parece que hay una normativa en la que limita las dimensiones del tronco de madera que debe ir dedicado a biomasa. Entonces, si ese condicionante lo tenemos, podríamos estar condicionados para servir eso para biomasa, pero desde el punto de vista del propietario y desde el punto de vista del rematante, si no hay esos condicionantes, el mercado lo que más nos interese. O sea, eso no sería nuestro problema, ¿no? Pero si realmente lo tenemos condicionado, lo tenemos condicionado. Pero si no lo tenemos condicionado, lo tenemos muy claro. Y en este momento, por ejemplo, si aquí hubiera plantas de biomasa, tenemos un gran problema con el pino que está tirado. Y que sobre todo con el pino, porque el eucalipto, bueno, pues va saliendo, primero que tiene menos dificultades en cuanto a pudrición, en cuanto a deteriorarse, y segundo que realmente el eucalipto, pues bueno, aunque despacio, pues va saliendo más rápido. Pero el pino ahora mismo tenemos grandes dificultades y además hay que sacarlo del monte por el tema de los incendios. Entonces, en este momento, pues no hacía falta pagar tanto. Con la mitad llegaría para suministrar ahora mismo madera de pino a las fábricas. Eso sí. Pero una cosa sí es cierta: no es lo mismo explotar madera que explotar biomasa. O sea, hay que aprovechar la biomasa. Nosotros sacamos aproximadamente por la mitad del precio la madera comparado con la biomasa, de acuerdo con el volumen aproximadamente por la mitad del precio. Quería hacer otra pregunta al respecto que acaba de comentar. ¿Cómo cree que puede influir en el sector de explotación forestal en Galicia el hecho de que haya una diferenciación importante en cuanto a las limitaciones de la biomasa que puede ir a aplicaciones energéticas y la que no en dos comunidades autónomas colindantes? Porque ¿qué ocurre si se instala una planta de biomasa en el norte de León, que no tiene restricciones en cuanto al diámetro de la madera que puede utilizar como combustible, y sí que puede pagar unos 55, 60 euros por tonelada de madera? ¿Cuál cree que sería la respuesta del sector? ¿Sería la misma? Exactamente, ¿no? Exactamente la misma. No sería diferente. Si no hay limitación, lo que está claro es que quien va a imponer es el mercado. Si hay limitación normativa, pues bueno, nos tendremos que tener a ella, no nos quedará más remedio. Pero si no hay limitación, lo tenemos muy claro que el mercado es lo que va a imponer las reglas de juego. Bueno, yo como no estoy en el sector, puedo hacer de malo en estas cosas, ¿no? Para mí hay un par de cosillas que no me cuadran, ¿no? Es decir, creo que el SAT de Trabada se diseña con una finalidad, ¿no? Entonces, se presume de cierto éxito en lo que supone una organización, una gestión de estas características, pero resulta que una vez que se consigue esa organización y esa gestión, parece que no se obtiene la satisfacción por la que inicialmente se había hecho esa nueva organización. Eso es porque ha tenido esa organización consecuencias positivas, por ejemplo, en el sector maderable, pero no para biomasa, o
se había diseñado solo para biomasa y las consecuencias no han sido todo lo satisfactorias que, bueno, pues a lo mejor cabía esperar de esa organización, porque si lo hubieran sido, me imagino que el modelo sería exportable para el resto de la comunidad autónoma, ¿no? Eso por una parte. Luego hay otra cuestión, y es que yo no acabo de entender por qué, si es rentable para los británicos y para los italianos y para los franceses, y no acaba de ser rentable para los gallegos. No lo acabo de entender, seguro que tiene una explicación. Y luego, la última pregunta, que esa sería más de mesa redonda, porque es muy parecido a lo que ocurrió ayer aquí con los propietarios respecto del tema eólico, ¿no? Y es, bueno, ayer aquí había un debate del 1 al 10%, ¿no? De que pedían los propietarios. Yo no sé ahora qué es lo que se pide en este asunto, el SAT, por ejemplo, los propietarios. Parece que es como si fuese esto todavía más inestable que los vientos, ¿no? No sé. A lo mejor eso es más de intercambio en la mesa redonda, pero desde luego en las dos preguntas anteriores sí que me gustaría una clarificación, porque resulta que se puede exportar el producto, es rentable para otros países y no lo es aquí. Y luego, si se hace un diseño y una organización nueva y parece que la finalidad que se perseguía, pues lo que no me quedó claro es eso, si esa finalidad era para el sector maderable o para biomasa. Y si fuese beneficiosa, pues ¿por qué no se ha generalizado al resto de Galicia, o qué es lo que está ocurriendo? Que se nos explique qué es lo que está ocurriendo en estas organizaciones del tipo de SAT. Vamos a ver, primero, no sé si he dado la impresión de que los resultados no habían sido buenos. Si le he dado mal. O sea, yo creo que primero está en pleno desarrollo, tiene hechos los trabajos iniciales, la ordenación está completa, la plantación está completa, está en plena gestión, pero es plantación, o sea, ordenación del territorio, reorganización de la propiedad, plan de plantación. Que no ha habido experiencia de plantación y recogido todavía. No. Está en plan de plantación, estamos hablando de... estamos en el tercer año, o sea que ahora mismo, desde que se inició la plantación, ahora se terminó de plantar, claro, no hay recogida, y estamos hablando de que realmente el objetivo no era biomasa, el objetivo es plantación forestal de distintos, pero no para biomasa. Otra cosa es que se pueda aprovechar para biomasa las limpiezas, porque, como bien decía Carmona, pues yo estaba hablando de los aprovechamientos después de la corta, pero puede haber también los aprovechamientos en las limpiezas, puede haber los aprovechamientos en las podas. Entonces, eso es unos aprovechamientos a mayores que, dado el interés de tener de gestionar precisamente ese monte con los cuidados silvícolas adecuados, pues se puede aprovechar todo eso para biomasa, siempre que dé una rentabilidad esa biomasa. Entonces, aquí precisamente Francisco pues tiene bastante información de lo que puede salir por hectárea en limpieza, etcétera, etcétera. Pero nosotros no lo hemos hecho aún. Como no lo hemos hecho aún, tampoco me atrevo a decir lo que se puede sacar de ello. Pero lo que es todo el proceso que tenemos hecho en la SAT hasta este momento, yo, que soy su presidente, estoy totalmente satisfecho con él. O sea, totalmente satisfecho, independientemente de que haya unas zonas mejor, otras zonas peor, que haya habido sus dificultades como todas las cosas, pero y creo que
90 y pico por cien, no sé si el 100, pero 90 y pico por cien de los propietarios también, seguro, que también están satisfechos. Ahora, tenemos mucho andado, pero hay que seguir. O sea, a partir de este momento hay que seguir con el mantenimiento, hay que seguir con los cuidados y hay que llegar a la recogida de todo eso. Y sobre todo, y lo más importante, a la mentalización de la continuidad, a la mentalización del beneficio que eso aporta, precisamente. Bueno, este es un planteamiento cooperativista, de esa manera, de la gestión, con lo cual puede haber cierta analogía con Alemania u otros países de la gestión eólica, ¿no? Exactamente. Eso, desde luego, si el modelo triunfa, seguramente sea extendible al resto y puede crear un planteamiento empresarial distinto, ¿no? Sin lugar a dudas. Es que en Galicia, no sé si pero tiene que ser alguno. Tenemos que hacer alguno. Lo que no podemos estar es como estamos, en la mayoría. Porque eso no es viable. Ya no era viable, yo recuerdo los tiempos, e inclusive además lo he vivido mucho, ¿no?, el tema del monte. Aunque yo soy industrial, yo realmente vivo más el monte que la industria. Y como vivo más el monte, pues he vivido y he estudiado el por qué se partían los montes, el por qué se hacía así en aquel momento, cuál era la motivación que tenía el propietario y toda la evolución. Y efectivamente ahora nos volvemos atrás de lo que se ha hecho en su momento porque lo obliga el mercado, lo obligan las condiciones de vida de la gente, que no es lo mismo. Hay muchos propietarios que están fuera. En nuestro caso tenemos un 40% de los propietarios que no viven allí, que lo que quieren es que se le gestione su monte, no que lo gestionen ellos. La gente joven no hay forma de implicarla en el tema forestal, por tanto tiene que haber alguien que gestione esto de una forma profesional, pero que sí les interesa quedarse con ese monte, no quieren desprenderse de ese monte, pero quieren tener ese monte y que se lo cuiden, que puedan venir a visitarlo, que puedan pues saber que tienen allí su finca, que tienen allí sus árboles y todo eso. ¿Solo hay esta experiencia? Pues en España, en Galicia, yo creo que hay algunas más, pero pequeñas cosas, no de este calibre, realmente no. Esto también vino como consecuencia de hacer, primero, en una zona que en su momento se había hecho la concentración de tierra, importante. Después hicimos 3 concentraciones privadas que fueron un éxito entre los propietarios, organizada entre los propietarios sin ninguna reclamación, y hablando de 68 propietarios, de 63 propietarios y de 74 propietarios, o sea, diferentes y tal, con un éxito rotundo ese tema, ¿no? Entonces a partir de ahí se hace esta como pública, pero con un orden, que es: no se pueden adjudicar las fincas sin comprometerse a hacer la gestión. Entonces se hace el plan de gestión en el proceso de la concentración, y como consecuencia es de obligado cumplimiento a la gestión de ese monte. Y la otra pregunta es: ¿por qué se puede exportar y es rentable para otros países y no aquí? La biomasa. Hombre, en eso posiblemente tenemos técnicos que saben mejor de la legislación de otros países. No en todos los países tenemos la misma legislación y la misma rentabilidad desde el punto de vista de pagar la energía con biomasa, que es diferente en cada sitio. Entonces hubo épocas, por ejemplo, Italia la tenía muy alta, y entonces éramos capaces de exportar corteza, de exportar cualquier cosa para allí, y les valía, y les compensaba. Pero sabemos que todas estas empresas, de alguna forma, están subvencionadas, es una energía subvencionada, y depende de cuál sea esa subvención en lo que pueda rentabilizar más o menos la empresa, la fábrica.
¿Alguna cuestión más?